Hablemos ahora de la corriente eléctrica y la resistencia. Hasta el momento hemos considerado solo cargas estáticas. La mayoría de los usos comunes, como la luz, el horno, el celular, etc., involucran cargas eléctricas en movimiento. Una corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica o simplemente corriente describe un flujo de cargas. La corriente eléctrica se define como la tasa a la cual circula la carga a través de una superficie. La corriente promedio es igual a la carga que pasa a través de un área por unidad de tiempo. Es decir, I testada es igual a delta Q sobre delta T. Esta corriente eléctrica se mide en coulomb sobre segundo y un coulomb sobre segundo es igual a 1 amperio. Si la tasa a la que circula la carga varía en el tiempo, entonces la corriente también varía con el tiempo. La corriente instantánea será I es igual a diferencial de Q con respecto al tiempo. Las partículas con carga que pasan a través de la superficie pueden ser negativas en el caso de conductores metálicos, positivas en el caso de los semiconductores o ambas en el caso de electrolitos o gases, por lo que se refiere a una carga en movimiento como portador de carga móvil. ¿Cómo se induce una corriente eléctrica? Pues lo que tenemos que hacer es conectar un conductor a una batería. Este conductor tiene un área transversal A, es de longitud delta X y dentro tiene muchos electrones. La cantidad de electrones que contiene está dada por N, que es la cantidad de electrones por unidad de volumen. Al conectar dicho conductor a la batería, se induce un campo eléctrico que obliga a los portadores a desplazarse por el conductor a una velocidad v subíndice d, llamada velocidad de arrastre o velocidad de deriva. El conductor tiene una cantidad n de portadores por unidad de volumen, por lo que la cantidad de carga en dicha sección del conductor la calculamos a través de la fórmula delta Q es igual a n por A por delta X por Q minúscula, donde n es la densidad de carga por unidad de volumen, A es el área transversal del conductor, delta X es la longitud del conductor de estudio y Q es la carga del portador, que no necesariamente es E, la unidad fundamental de carga, dado que ya mencionamos que se puede tratar de semiconductores o incluso gases y en ese caso pueden ser iones los que transporten la carga. Como las cargas están en movimiento, el desplazamiento delta X está dado por una fórmula de física que dice velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Pero en nuestro caso nos interesa saber cuánto vale delta X, así que despejamos. Delta X es igual a la velocidad de arrastre por delta T. Sustituimos esta información en la expresión y obtenemos que delta Q es igual a n por A por la velocidad de arrastre por delta T por Q. Y dado que delta X sobre delta T es un dato conocido que es la corriente eléctrica, pues despejamos. Y obtenemos que la corriente la podemos determinar a través de NA/VD por Q, donde I es la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica o solamente corriente, que se mide en amperios, N es la densidad de carga, que se mide en portadores por unidad de volumen, en el caso del sistema internacional por metro cúbico. A es el área de la sección transversal del conductor, que es m cuadrada. VD es la velocidad de los portadores y Q es la carga del portador. Ahora, los portadores se mueven en línea recta dentro del conductor.
Bueno, en realidad su movimiento es aleatorio, complicado y en zigzag. Los electrones tratan de moverse en la dirección del campo eléctrico, es decir, línea recta. Sin embargo, al hacerlo, colisionan con átomos metálicos, por lo que su movimiento cambian de dirección y su movimiento es lento. Trata de alinearse a la dirección del campo eléctrico, pero nuevamente puede llegar a colisionar, lo que hace que su trayectoria sea errática. Estas colisiones generan fricción interna que produce calor. El calor genera mayor vibración de las moléculas y a su vez más choque y fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre es la oposición que ejerce el conductor a que los electrones se muevan dentro de él, y a esta oposición se le llama resistencia. Conforme hay más cantidad de colisiones, las moléculas vibran cada vez más, por lo cual la resistencia aumenta. Es decir, la resistencia es directamente proporcional a la temperatura. Para poder definir la ley de Ohm necesitamos primero saber qué es la densidad de corriente eléctrica. Y la densidad de corriente eléctrica es la cantidad de corriente por unidad de área de la sección transversal. Así que utilicemos la fórmula que ya habíamos obtenido anteriormente: N, velocidad de arrastre, área, carga, y dividimos entre el área, de tal manera que la densidad de corriente eléctrica es N, V subíndice D por Q. Esta densidad de corriente eléctrica se mide en amperios por metro cuadrado. Y además, antes de poder enunciar la ley de Ohm, tenemos que definir lo que es la resistencia, y dijimos hace un momento que es la fuerza de arrastre, es la oposición que ejerce un determinado material a que los electrones atraviesen el mismo material. Pero hablemos de la longitud del material. Tenemos dos conductores que son del mismo material y tienen una cierta cantidad de electrones libres. La pregunta es, ¿en cuál es más fácil o más difícil que se desplacen los electrones? Pues como ya no lo podemos imaginar, entre más corto sea el conductor, más sencillo será que el electrón atraviese el conductor. Es decir, la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor. Si el conductor se hace más largo, entonces la resistencia del conductor aumenta. Si el conductor se hace más pequeño, la resistencia del conductor disminuye. Además, tenemos que hablar del área. ¿Qué pasa si tenemos dos conductores con el mismo material, con la misma longitud, pero uno tiene un área transversal más grande que el otro? Dado que el átomo está formado de espacio vacío, entonces es de suponer que cuando la sección transversal es más grande, hay más espacio vacío por donde el electrón pueda moverse. Por lo tanto, habrá menos choques o colisiones. Esto quiere decir que la fuerza de arrastre o la resistencia será menor conforme aumento el área. Es decir, la resistencia es inversamente proporcional al área. Ahora sí podemos definir lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice: para muchos materiales, incluyendo los metales, la razón de la densidad de corriente eléctrica al campo eléctrico es una constante, que es independiente del campo eléctrico que produce la corriente. Es decir, la densidad de corriente eléctrica en algunos materiales es directamente proporcional al campo que genera la corriente eléctrica, y la constante de proporcionalidad es la conductividad del material. Es decir, J es igual a sigma por E, donde J es la densidad de corriente eléctrica, E es el campo que genera la corriente,
que induce la corriente y sigma es la conductividad del material. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica, válida únicamente para ciertas situaciones, en general los materiales metálicos. Pero analicemos esta ley de Ohm. Comenzamos con la expresión densidad de corriente sobre campo eléctrico es igual a conductividad. Pero regresemos a nuestro diagrama. ¿Qué tengo aquí? Tengo un campo eléctrico que genera una diferencia de voltaje. El conductor tiene una longitud L. Así que a partir de esta expresión planteamos la ecuación voltaje es igual a campo por distancia, solo que en este caso la distancia entre las cargas que generan el campo es la longitud misma del conductor. Entonces la expresión se simplifica a E por L. Y si suponemos que el punto de menor potencial es 0, entonces delta V lo podemos escribir como V nada más. Bien, despejo el campo eléctrico, que es el que me interesa sustituir en la ley de Ohm. Además, en general, en la mayoría de los materiales no se utiliza la conductividad para describir esa fuerza de arrastre, sino más bien la resistividad. Entonces escribimos conductividad es igual a 1 sobre la resistividad. Sustituimos esta información en la expresión y obtenemos una mucho más sencilla en la que ya se incluye el voltaje, dado que desde secundaria nos han dicho que la ley de Ohm es voltaje igual a corriente por resistencia y aquí en ningún lado aparecía. Bueno, pues ya aparece el voltaje. Bien, además sabemos que la densidad de corriente eléctrica es igual a la corriente por unidad de área, así que lo sustituimos en la expresión, de tal manera que obtenemos la siguiente ecuación. Corriente sobre área por longitud sobre voltaje es igual a 1 sobre resistividad. Bueno, vamos a despejar el voltaje. Despejando el voltaje obtenemos corriente sobre área por longitud resistividad. Ya se parece un poco más a la que conocíamos comúnmente como ley de Ohm. Ahora vamos a reagrupar. Reagrupamos longitud, resistividad y área. Anteriormente habíamos mencionado que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor, que la resistencia es inversamente proporcional al área del conductor y estos dos valores ya los tenemos en la ecuación que acabamos de anotar. La constante de proporcionalidad es precisamente la resistividad. Entonces la resistencia de un conductor es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. ¿Qué es la resistividad? Es la resistencia que tiene un material por unidad de longitud. ¿En qué se mide la resistencia? La resistencia se mide en ohm. Por lo tanto, tenemos así la que comúnmente conocemos como ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Donde V es el voltaje y está dado en volts, I es la corriente eléctrica y está dado en amperios, R es la resistencia y está dada en ohm, y 1 volt es igual a 1 amperio por ohm. La resistencia, dijimos, también varía con la temperatura. ¿Cuánto varía? Varía en una proporción de alfa por delta T, es decir, que la resistencia a una temperatura es igual a la resistencia inicial del conductor, que generalmente esta resistencia inicial está tomada a una temperatura ambiente, 20, máximo 22 grados, por 1 más alfa delta T, donde alfa es el coeficiente térmico de resistividad y delta T es el cambio de temperatura, es decir,
temperatura final menos temperatura inicial. Bien, hablemos ahora de la potencia eléctrica. En los circuitos la energía se transfiere de una fuente a algún dispositivo. Para calcular esta rapidez de transferencia se utiliza la expresión delta U sobre delta T. Y la energía ya habíamos visto anteriormente que es carga por unidad de voltaje. Si suponemos que el voltaje es una constante, entonces esta expresión la podemos escribir como diferencial de carga por unidad de tiempo por V. Pero dQ en dt es la corriente eléctrica, así que de esta manera obtengo que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. La potencia se mide en volt por ampere o en watt, y un watt es igual a un joule sobre segundo. El proceso mediante el que se pierde potencia en forma de energía interna en un conductor de resistencia R, a menudo se le llama calentamiento de Joule. Y hasta aquí lo que se refiere a la corriente eléctrica y resistencia. Gracias.